de contagios en esta ola, no sabemos cuarta, quinta, lo que fuera, pero estamos con muchos casos con este Omicron. Y por si eso fuera poco, además la inseguridad, los homicidios se volvieron a tomar la agenda. Y además nos viene la semana clave para el nombramiento del gabinete del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Eso y más conversaremos con nuestros invitados, que por primera vez están juntos en televisión. Ahí están a nuestras espaldas, presidenta y vicepresidente de la convención. En unos minutitos, nada, ahora, aquí en Estado Nacional. Tenemos en esta nueva etapa la tarea de escribir la nueva Carta Magna, que involucra la responsabilidad de dar respuestas concretas y consensuadas a las demandas de las personas que salieron a la calle, pero también a aquellas que piensan diferente. Creo que podamos establecer un trabajo donde primen los consensos y el diálogo, y la búsqueda de acuerdos de forma empática y generosa. Porque el proyecto de Constitución que le vamos a proponer a los pueblos de Chile será más rico y más nutrido en la medida que cuente con distintas visiones de distintas personas. Nosotras obedecemos a las demandas ciudadanas y no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Pero nuestra disposición, como lo ha estado siempre y como fue con la primera mesa, de poder invitar aquí a La Moneda a que pueda reunirse con el presidente de la República. Bueno, y aquí están con nosotros, los saludamos, les agradecemos estar aquí en Estado Nacional. María Elisa Quintero, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, la nueva presidenta de la Convención Constitucional, y Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención. Bienvenidos a los dos. Muy buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar aquí en la televisión pública, ambos. Ambos son de formación científica, salubristas. Estamos en las semanas peak. Estamos viviendo de alguna manera tensión, incertidumbre, y nos confunde también este Omicron, que es distinto a los anteriores. Así que todo el cuidado es permanente. Nos gustaría saber cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre lo que se ha hecho en materia de salud pública en el manejo de esta pandemia en los 2 años que llevamos, presidenta. Bueno, en términos generales ha habido un balance positivo del manejo de la pandemia. Tenemos coberturas de vacunación bastante altas, sin embargo todavía estamos al debe con la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo va actualmente, según las cifras del DEIS, en un 71%, que todavía no es un porcentaje seguro de vacunación. Y debemos recordar también que al inicio de la pandemia también hubo algunas falencias del manejo de ella, dado que todo el enfoque estuvo dirigido hacia el tratamiento y no hacia la prevención de la enfermedad. Eso no se puede desconocer. Así que invitamos a la población también a respetar las medidas de autocuidado, a adoptar la mascarilla, distancia social, ventilación, lavado de manos con jabón y también alcohol gel cuando uno tiene las manos limpias. Hay que seguir insistiendo en todo eso. Gaspar, voy a sumar un elemento. Hoy día, por segundo día consecutivo, tuvimos más de 9.000 casos, concretamente 9.454. ¿Es hora de pensar en medidas, en aumentar las medidas de restricciones, por ejemplo, en pensar en volver a las cuarentenas, o no es necesario? Existe desde el Ministerio de Salud criterios que indican cómo moverse en los pasos del manejo de la pandemia. De todas maneras, lo que yo creo que es más importante es ver cómo esta pandemia nos ayudó a evaluar, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de un sistema de salud integrado. Nos ayudó, por ejemplo, a saber que el Estado podía de alguna manera regular u ordenar la priorización de las prestaciones de salud. Y esos aprendizajes tenemos que usarlos en la discusión constituyente. Ustedes, por ejemplo, cuando estaban participando, antes de estar en la mesa en cada una de las comisiones, trataron estos temas, por ejemplo, de la integración o del cómo va a estar estructurada la salud desde la Constitución. ¿Ustedes plantean algo distinto a lo que hay ahora? Por ejemplo, salud básica para todos los chilenos con, qué sé yo, con un complemento de un seguro eventualmente. ¿Van a existir las ISAPRES en lo que queda, en lo que viene? Bueno, acá hay dos formas de entender esto. Nosotros desde la presidencia no podemos vaticinar qué se va a discutir y qué se va a aprobar al final en las comisiones. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene su visión como constituyente de un sistema sanitario aquí hacia el futuro. La buena noticia es que los constituyentes de salud hemos trabajado, estamos deliberando hace un buen tiempo
y tenemos harto consenso, pero eso todavía está en discusión y es algo que se tiene que dar en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se delibera y se aprueban las propuestas de norma. Ya vamos a ir al tema de los derechos fundamentales, por supuesto, y de qué es lo que ustedes creen como convencionales y hoy día como líderes de la nueva mesa creen que debe estar ahí. Pero yo quiero preguntarles si, como los dos como médicos salubristas, si creen que habría que hacerle caso hoy día al Consejo Asesor de COVID-19 que está recomendando rebajar los días de cuarentena a los contagiados de 10 a 7 y qué se hace además con el tema de los contactos estrechos. Hay países como Argentina, como España, como Estados Unidos que están disminuyendo drásticamente los días de cuarentena para los contactos estrechos. ¿Qué creen que hay que hacer con eso? ¿Sí? María Elisa. Bien. Bueno, no he revisado la evidencia que avala eso porque ahora estoy en otro rol y antes como directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología tenía más tiempo para ver eso, así que desconozco la evidencia que sustenta las decisiones o no, los acuerdos del comité asesor. Pero puedo asegurar que el trabajo ha sido bastante bueno previamente, entonces habría que ver qué proponen para ver, pero si lo sugieren, me imagino que está dentro de los márgenes que la evidencia científica recomienda. Gaspar, y yo quiero agregarle a Gaspar tu pregunta también sobre la eventualidad de obligar, como se discute en muchos países del mundo, a la vacunación para acceder a determinados o servicios públicos o trabajos. ¿Te parece que sería adecuado hacerlo? ¿Obligar? La verdad es una discusión que hay que tener y probablemente, y yo lo he dicho muchas veces, Matías, debemos evitar transformarnos los convencionales en comentaristas de la coyuntura política. Claro, pero como médicos en el fondo. Claro, y en ese sentido, hoy día nuestra posición, aunque tengamos formación en salud pública, hoy día aquí es como presidenta y vicepresidenta de la Convención Constitucional. Y por cierto que en salud hay principios generales que debemos considerar como la aceptabilidad, es decir, que la persona esté de acuerdo con el tratamiento que se pueda dar, y a la vez la protección de la salubridad pública. Y allí tendríamos que evaluar cómo chocan estos dos derechos, pero la verdad creo que nuestro rol aquí no es comentar la coyuntura. Ya, pero si no es, se entiende, por supuesto, y vamos a entrar obviamente en el rol de ustedes en la mesa, pero solamente yo quiero preguntar, María Elisa dijo que todavía tenemos un pendiente, un problema con por ejemplo, los no vacunados de refuerzo. Hay una cantidad importante de gente que no se ha vacunado y hay una cantidad importante que teniendo las dos dosis no está utilizando la dosis de refuerzo. ¿Qué llamado podrían hacer ustedes? Que hoy día además son los líderes de la mesa, pero además son los dos médicos y por lo tanto tienen especial conocimiento sobre este tema. Bueno, lo primero es seguir trabajando la estrategia comunicacional de todo el ministerio y todas las unidades que hay en el país relacionadas con salud. Y también aquí apelar al rol maravilloso que ha tenido los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, en difundir. Entonces, si podemos aunar esas dos estrategias y llegar a muchas más personas, eso va a ayudarnos mucho a aumentar la tasa de vacunación y mantenernos con una población protegida. Recordar que existe la inmunidad de rebaño, que es un cierto umbral de vacunación que protege a toda la población. A los que no se pueden vacunar incluso o por alergia a algún preservante de la vacuna no pueden optar. Entonces ahí la invitación y el agradecimiento a los medios de comunicación de masa, a las radios y pedirles también que nos ayuden con eso, que es un problema que tenemos como país y que juntos podemos resolver. Ambos que hoy dirigen esta convención, que entra esta segunda parte, me imagino que en estas primeras semanas están en la definición de cómo liderar y desde la población tratar de mirar cuál va a ser el sello que pretenden ustedes darle a esta segunda parte y la parte final de la convención. La primera parte de la Convención Constitucional fue instalarse, partir desde cero, poner basurero, internet, habilitar las salas, dividirnos en comisiones y hacer un reglamento. En esta segunda parte, con esta infraestructura instalada y funcionando, tenemos la tarea de habilitar las condiciones para que se pueda dar el diálogo democrático, transversal, y empezar a poder de alguna manera canalizar esto en artículos o poder transformar la propuesta de texto de constitución. Así que esta segunda etapa es muy compleja, es muy difícil y yo creo que nuestro principal desafío es propiciar este entorno, este ambiente de diálogo, ¿por qué no decirlo también amable, que permita construir estos amplios consensos? ¿Algo que no se hizo en la mesa anterior o se hizo poco? Cuando hablamos, porque yo he escuchado, y te he escuchado a ti, Gaspar, hablar bastante de que sea que haya armonía, que hacer un diálogo de una manera más cariñosa incluso. ¿Es algo que faltó en la mesa anterior? La mesa anterior tuvo desafíos distintos, Connie. La mesa anterior no tuvo que, por ejemplo, enfrentarse al quórum de 2/3, puesto que no votamos artículos de norma.
tuvo que enfrentarse a construir un reglamento. O sea, las tareas fueron distintas. Y en ese sentido creo que la naturaleza del desafío es muy distinto. Y la naturaleza de nosotros es deliberar sobre normas sustantivas, sobre fondo. Y en ese sentido el contexto, las tareas y los desafíos son distintos también. María Elisa. María Elisa. ¿Cuál es el sello Sobre que el usted pretende mismo darle? tema, bueno, desde el primer día lo conversamos con el vicepresidente y claramente tenemos el sello principal, es lo que nos tiene aquí hoy, que es la comunicación, decirle a las personas qué es lo que estamos haciendo, porque si uno conversa con la gente en la calle, hay una pérdida de conexión con el proceso constituyente, en el sentido de que era de las personas, se institucionalizó y no ha habido una comunicación muy adecuada. Y eso obedece a que, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones se terminó de crear en la última semana de diciembre. Entonces, no fue falta de voluntad, falta de ganas, sino que el reglamento que estuvimos haciendo en la primera etapa habilita la creación de una Secretaría de Comunicaciones, la cual se constituye finalmente en diciembre. Entonces, el sello que le queremos dar, por supuesto, es la comunicación, y también propiciar los ambientes, un clima laboral grato, porque ya tenemos la orgánica, o sea, todas las unidades que nos permiten funcionar. Ya no tenemos los desafíos que tenía el vicepresidente Baza, la presidenta Elisa Loncón. Es muy distinto esto. Nosotros tenemos un piso para trabajar tranquilamente. Y eso es muy importante. Parece ser, María Elisa, un diagnóstico compartido, le digo a los dos, que había, por lo menos hasta ahora, cierta debilidad en comunicar mejor, en cómo se estaba comunicando lo que está haciendo la convención. ¿Cuál es el plan para mejorar esa comunicación? Yo sé que parte por estar aquí en la televisión pública, efectivamente, comunicando lo que están haciendo. Pero hay un plan, entiendo yo, detrás para poder llegar y lograr ese que es el principal desafío que tienen ustedes dos, ¿o no? Así es. Exacto. Bueno, la mesa anterior dejó instalada una unidad de comunicaciones que se está conformando y en este último mes se han incorporado más de 15 personas a conformar este grupo. Y hay tareas específicas que estamos desarrollando y durante esta semana y la próxima vamos a ir instalando. La primera es poder, entre otras cosas, transmitir regularmente lo que se está haciendo a través de una información institucional, donde liderado por la presidenta, acompañado por mí, de alguna manera vamos a ir transmitiendo. ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo? ¿Es una vez al día? ¿O es una comunicación de una vez a la semana? ¿O todavía no tienen organizado? Usted está haciendo un canal de comunicación diario que lo estamos siguiendo, así que... Sí, con los live de la presidenta. Sí. Bueno, agregando lo que dice el vicepresidente, complementando, tenemos un diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones, donde claramente ellos identifican todas las necesidades que tenemos que resolver o empujar. Y entre ellas tiene que ver con esto de la comunicación y establecimos una franja para comunicaciones. Yo creo que es lo mejor porque funcionó bastante bien en la pandemia. ¿Se acuerdan lo que fue la experiencia del Ministerio de Salud? Y como somos de salud, nos hacía bastante sentido el poder comunicar diariamente lo que está ocurriendo. Y además nos permite enfocarnos en el trabajo de gestión de la convención, que es enorme. Y también tenemos que dar la audiencia correspondiente para que la gente se acerque a conversar con nosotros. María Elisa, usted hablaba recién de algo así como el ambiente laboral, clima laboral. Uno lo escucha eso para una oficina, qué sé yo, pero para la convención igual es muy importante porque es relación entre 154 personas que tienen el mismo voto, la necesidad, la obligación de deliberar sobre temas que sabemos que son espinudos, profundos y que hay muchas discrepancias razonablemente porque lo hemos visto en campaña. Entonces, al momento de sentarse a votar cuando, por ejemplo, estén las normas constitucionales, una cosa es llegar y levantar el dedo y contar, y otra es tratar de llegar a ciertos consensos para que logren los 2/3, porque si no, no va a estar en la norma en el texto definitivo. ¿Cómo ve usted que se van a limar ciertos ángulos, ciertas asperezas para que las normas avancen y queden en el texto que ustedes nos van a proponer? Bueno, lo primero me gustaría decir que no somos solo 154, son alrededor de 700 personas las que trabajan en la convención y que son parte del clima laboral también. Son parte importante de dar las condiciones para que nosotras y nosotros trabajemos. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí para gestionar todo lo que se necesite para que se creen las instancias de diálogo. Estamos conversando con el vicepresidente algunas ideas, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como que no estamos todos juntos, estamos divididos en sala, eso no favorece la deliberación. Y lo corroboramos el día que nosotros fuimos electos,
donde realmente vimos a toda la gente conversando con todos. Algo tan simple como eso ayuda al clima laboral. Entonces, tenemos que analizarlo porque también el vicepresidente viene llegando, estuvo en su semana territorial. Yo, como soy más cerca, soy de Talca, preferí quedarme para ver la organizacional, porque es muy probable que él no vuelva a Palena. Entonces, por la distancia, la dificultad... Julio. Claro, no sabemos. Lejos. Vamos a ver. Sí. Entonces, nos faltan varias conversaciones aún para ver cómo apoyar el clima organizacional. Pero somos seres humanos y necesitamos estos espacios de encuentro, de conversar, de vernos a los ojos y decir qué es lo que queremos, cuáles son nuestras diferencias y cómo consensuamos para avanzar por los pueblos de Chile. Quería agregar algo que es muy importante. Es que nosotros crecimos, la presidenta y yo, en un país donde hablar de política estaba casi vetado. Yo me acuerdo de chico, de política no se habla en la mesa. Eso es algo que muchos escuchamos en la casa. Para no pelear, decían. Claro, y creo que tenemos que acostumbrarnos a saber que vamos a tener diferencias. Y eso está bien que tengamos diferencias. Lo importante es poder resolver estas diferencias conversando de buena fe. Y eso exige, entre otras cosas, tener un ambiente, un clima que permita conversar entre opiniones distintas y llegar a consensos, como ya hemos llegado en el reglamento, que hay varios ejemplos de normas en las que por más de 2/3 pudimos votar varias cosas. Gaspar, hablando del clima, ¿cómo les cayó a ustedes, que son, digamos, la nueva mesa de la convención, que un grupo de senadores, son 22 senadores, consultara a la Comisión de Venecia sobre una serie de materias que les preocupan a ellos, como el unicameralismo, el quórum de 2/3? ¿Ustedes creen que es intervencionismo por parte del Senado, como acusaron algunos convencionales, como Mauricio Daza y Rosa Catrileo? ¿O ustedes son de los que creen que el Senado tiene atribuciones para hacer esto? Bueno, tiene atribuciones para consultar. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que estén comprometidos y interesados en el proceso. La verdad, yo celebro que estén interesados. De hecho, tuvimos a personas del Senado, la presidenta, por ejemplo, del Senado, exponiendo en la Comisión de Sistema Político, pero hay que decir que la Convención es un órgano autónomo y la definición sobre el unicameralismo, sobre el rol del TC y otras materias, depende de la Convención. Si ellos quieren preguntar, qué bueno, se lo aplaudimos, pero la decisión se toma dentro del órgano que es la Convención Constitucional. ¿Usted coincide? Totalmente. ¿Han visto? Y aprovecharía de invitar al Senado que también los otros temas nos ayude con la difusión, también, sobre todo la educación para la democracia. Nosotros estamos trabajando para tener información para las personas, entonces ahí que nos pueden acompañar en sus redes, sus canales, extendemos la invitación, dado el interés que tienen. Ese ánimo. Sí, para aprovechar. A propósito de lo que les preguntaba la Connie, ¿ustedes han visto en algún sector de la sociedad o algún poder del Estado intentos de inmiscuirse más allá de las facultades, o ustedes sienten que ha sido respetuoso en general la institucionalidad con la autonomía que ustedes tienen? ¿Qué siente usted, presidente? Al menos en mi sentir es que hay respeto hacia la autonomía de la convención y ha sido ratificado, por ejemplo, me acuerdo que fue el presidente Boric y estábamos todos en el hemiciclo, como la foto y todo eso. Y él lo dijo públicamente en ese momento. Y tras la elección de nuestra figura, también lo volvió a ratificar. Entonces creo que hay... También estuve con la senadora Rincón en visita, fue la semana pasada al Congreso, al ex-Congreso, y también ratificó lo mismo. Entonces no veo un ánimo de intervencionismo en ningún lado, porque somos autónomos y eso es un poder distinto, único en la historia del país, que tenemos una misión clara. Cuando llegue el plazo se disuelve esta convención. Ustedes como convencionales, además, digamos, de ser presidenta y vicepresidente, tienen posturas y definiciones, me imagino. Quiero preguntarles algunas de esas definiciones, a ver si nos pueden iluminar en cómo son ustedes y qué es lo que piensan, que son parte de la discusión y el debate que van a tener ahora, a partir de ahora, ¿cierto?, en la convención. Gaspar, ¿unicameralismo o se mantienen las dos cámaras? En la comisión se han conversado dos cosas principalmente. Una es mantener el bicameralismo, pero con cámaras asimétricas, es decir, que funcionen con roles distintos, y no lo que tenemos hoy día, que son en espejo. Desde otro grupo se ha sugerido el unicameralismo. Creo que tenemos que tener la discusión, escuchar los argumentos que yo aún no los he escuchado, y después de esa discusión, por cierto, definirlo. Y manteniendo la autonomía, por cierto, que el órgano tiene, como hemos dicho recién. No tienes todavía tú una definición tuya. Sé que como está hoy día, mi definición personal es que no puede seguir así. María Elisa. Coincido con el vicepresidente. Me gustaría agregar que mi programa, por la que fui electa, es una construcción colectiva de una asamblea, de una articulación de organizaciones sociales y personas. Entonces tenemos líneas claras que están desde el inicio. Entonces eso también se pone al servicio de mi colectivo, que es Movimientos Sociales Constituyentes, para definir una propuesta.
Entonces, al igual que el vicepresidente, nosotros estamos en la Comisión de Derechos Fundamentales, entonces nos falta un poco de información para ver las definiciones que se han... Y en definiciones que se empiezan a conocer, por ejemplo, periodos presidenciales de 4 años con reelección. ¿Ustedes sienten, más allá, además de sus posturas personales, sienten que va tomando fuerza esa postura, Gaspar? En las conversaciones que hemos tenido y en las discusiones que había dentro de la convención, pareciera ser que esa es la posición que ha estado tomando fuerza. Ahora, tenemos que ver que salga de la comisión, que llegue al plenario y que se vote. Perdón, si fuese así, tomo algo que le leía a Fernando Atria en una entrevista, ¿sería para el siguiente mandato o para el que parte el 11 de marzo, si fuese con reelección, por ejemplo? ¿O cualquier decisión es a partir del siguiente mandato? Será parte de las disposiciones de los artículos transitorios que también serán deliberadas dentro del órgano. De momento no podemos asegurar nada porque estamos empezando a deliberar. Entonces, las comisiones todas tienen un cronograma específico aprobado y tienen cierta autonomía, pudiésemos decir, para definir cómo deliberar y aprobar las normas. Entonces, avanzar en cualquiera de definiciones que no se han conversado no me parece muy coherente. Quizás si nos invitan más adelante podamos tener más claridad de qué se ha conversado y cuáles son los consensos que se han llegado. Porque a propósito del clima interno, nosotros somos muy respetuosos y queremos mantenerlo. Si decimos una postura, pues va a ser la presidenta y el vicepresidente quieren uni o bi o lo que sea, cameralismo, y no es la idea. Estamos cuidando el clima laboral, así que si nos invitan de nuevo, puede que en un tiempo más le tengamos más claridad. Quizás sería importante, Sí. Connie, perdón, precisar a la ciudadanía cuál es la forma en que se construyen las normas, que de eso no existe total claridad todavía. A ver. Y hay que decir que en las comisiones, que somos 7 comisiones, se votan los artículos, las propuestas de norma, por mayoría simple, y lo que se vote sale al plenario, que es el grupo grande de las 154 convencionales. Y allí, en el plenario, se vota de nuevo. Lo que se apruebe con 2/3 se considera como un artículo ya aprobado y pasa a la etapa final de armonización. Lo que no logre los 2/3, es decir, 103 votos, se devuelve a la comisión para que se revise y en el caso que se apruebe, vuelve al plenario por segunda vez. Si en esa segunda vez en el plenario se aprueba por 103 votos, pasa como artículo definitorio, digamos, y si no se aprueba, el artículo se elimina. Tiene una opción de rediscutirse. Exacto. Eso es De arreglarse o de modificarse para poder... Para lograr los amplios consensos. Y si no se aprueba esa norma, finalmente después por los 2/3 la segunda vez, se muere esa norma. Exacto. Ya, no se vuelve a discutir de nuevo. ¿Y la armonización cómo queda? Porque cuando van pasando por 2/3, van quedando para el texto final, va a haber largos meses de armonización para que no haya normas que sean contradictorias, por ejemplo. ¿Cómo es con votos? ¿Es una comisión? ¿Quién armoniza? Porque en la armonización de uno u otro puede haber cambios, y en esos cambios para alguien puede cambiar el sentido de lo que se votó. Entonces es bien delicado eso. Claro, por eso la Comisión de Armonización se va a crear, es como la última etapa de todo este proceso. Se crea con representación de todas las fuerzas políticas que existen en la Convención. Y eso también asegura mantener el espíritu original de la propuesta de norma. ¿Con todas las bancadas o proporcional en esa comisión final de armonización? Ahí yo creo que tengo que leer esa parte porque todavía no lo veo. Vamos resolviendo lo urgente, al menos en lo que... Ya. Si tú, Gaspar, tienes más información, bienvenido, pero yo no he estado... ¿Tú sabes ahí, Gaspar, cómo es? Porque en esa armonización puede ser clave. Alguien puede decir que por armonizar cambió el sentido. Alguien puede alegar eso. ¿Va a ser por mayoría? ¿Va a ser comisión formada por quién? Bueno, esta comisión es la más grande que ha tenido el proceso constituyente. Ya. Es una comisión que se estima en 44 convencionales y la forma de inscribirse en esa comisión es juntando patrocinios. En consecuencia, como es juntando patrocinios, la conformación va a ser representativa de distintos sectores políticos. Y por cierto, que va a haber deliberación y discusión, porque desde distintas comisiones va a haber normas que van a tocar el mismo tema, quizás con palabras distintas, o va a haber distintas comisiones, distintas normas que quizás no van a ir exactamente en la misma dirección, y eso va a suponer un desafío. Y como todos los desafíos en esta convención, ¿cómo se resuelven? Dialogando, dialogando y dialogando. Y entre tanto diálogo, María Elisa, ¿van a alcanzar a tener listo el proyecto que nos van a proponer a todo el país al 4 de julio? Bueno, nosotros somos los guardianes del cronograma, la verdad. Esa es nuestra función también dentro de ¿Les podemos cobrar la cuenta a ustedes entonces si no llegamos? Sí. Es la responsabilidad legal es nuestra, la verdad, de empujar para que terminemos los plazos que están establecidos. Porque el acuerdo por la paz es claro y ese es el marco legal que da vida a esta convención constituyente.
Entonces nuestro plazo tiene un límite y tenemos que llegar con la propuesta a ese límite. ¿Eso significa que queda descartado la posibilidad de pedir una prórroga, que para eso hay que hacer una reforma constitucional y hay que recurrir, digamos, al Congreso, Gaspar? Hay que decir, Connie, que tenemos un cronograma y que por el momento lo hemos cumplido a cabalidad. Todos los plazos se han cumplido como manda el cronograma. Los plazos de escritura de norma, los plazos de comisiones y los distintos mecanismos de participación. Y con ese cronograma nosotros vamos a llegar a mayo, junio, con la propuesta, digamos, en armonización, y en julio vamos a estar listos. Esa es la tarea, para eso estamos trabajando y lo vamos a lograr. Ahora, ¿el cronograma está escrito en piedra? Por cierto que no, nada lo está. De todas maneras, esta discusión es una discusión que nos damos nosotros. ¿Y cuál es esa fecha límite? Que depende del Parlamento. Ya, y claro, pero ¿hay una fecha límite para pedir esa prórroga, por ejemplo? No, es una discusión que depende del Parlamento, pero nosotros estamos trabajando incansablemente para cumplir el cronograma que hasta el momento se ha cumplido a cabalidad. Depende del Parlamento darla o no, pero depende de ustedes, me imagino, solicitarla o no. Claro. Y por eso la pregunta, ¿hay un límite para que ustedes estén viendo, no llegamos, vamos a tener que pedir una prórroga? ¿Hay un límite para eso? Vamos a llegar, Connie. Es importante no sembrar esa sensación de que estamos contra el tiempo. No, o sea, la agenda está apretada, el cronograma está apretado, eso es un hecho, pero los mecanismos lo estamos cumpliendo, vamos a llegar a la fecha y estamos trabajando para eso. Sí, pero ponerse esa camisa de fuerza, que es legal, está bien, en pos de mayor calidad, en una de esas, por sentido común, es decir, que un mes más puede mejorar el texto final, bueno, vale la pena pedir ese... Claro, esa es una decisión. Recordemos que nosotros no definimos el tiempo que dura. ¿Pero pueden pedirlo ustedes? Podemos solicitarlo siempre que sea una decisión del Pleno. Recordemos que acá nosotros no nos mandamos solos, tenemos un Pleno y necesitamos también que sea un consenso de las y los constituyentes y con justificación. ¿Es por qué? Por la participación, es por la deliberación, es por qué cosa, por el tiempo de la organización. Y eso hasta ahora... la cuarentena por un caso de COVID. Claro, hay que evaluar. Sí, nada está escrito en piedra, como dice el vicepresidente, pero es algo que no está en tabla ahora y no es una propuesta de ninguno de los colectivos que están en la convención. Las iniciativas populares de norma son un capítulo que sonó en un momento, pero hoy día ya son realidad, son carne, lo vemos todos en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, que llegan distintas propuestas, distintas iniciativas. Hay 6 de estas, hasta donde sabemos, 6 que ya han superado las 15.000 firmas, pero hay algunas que las han superado con creces. ¿Cómo se va a resolver eso? Ustedes están obligados, las más de 15.000, pero hay algunas cuando tengan 30, 40, pueden llegar a tener, no sé, 100.000. ¿Hasta qué punto hay cierta presión para que sea esas firmas un convencional más, por así decirlo, para que voten? ¿Hasta qué grado es vinculante eso? Va a pasar que varias normas van a lograr más de 15.000 firmas. De hecho, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano fueron 104. Y por cierto que existe riesgo que algunas de estas propuestas vayan en direcciones distintas. Por eso, cuando las iniciativas populares de norma juntan los patrocinios, pasan, digamos, y así le digo yo a la gente para que quede bien claro, pasan directamente a la comisión y se discute igual como si fuera una iniciativa popular de norma o una iniciativa convencional, es decir, una iniciativa que ingresamos nosotros. Ahora, no es que vaya a ingresar y literalmente vaya a pasar a la Constitución, por favor. No es vinculante. Porque la democracia directa lo que hace es poner los temas sobre la mesa, poner las urgencias, pero nada reemplaza el diálogo y la deliberación democrática. Por eso es importante saber que van a llegar, las vamos a discutir y puede ser que quizás entre dos que sean similares salga una especie, digamos, de mix. Hay que ver cómo se da la discusión. Hay una de ellas, Cannabis a la Constitución, que logró las firmas en menos de 24 horas. Los dos son médicos. Quiero preguntarles, ¿ustedes como médicos recomiendan la legalización del consumo de marihuana considerando los altos índices de consumo entre adolescentes en nuestro país? Bueno, lo primero, son 9 las iniciativas populares de norma que ingresaron hasta la semana pasada. Ah, yo tenía 6. Y ahora creo que ingresaron más, solo para aclarar, porque pueden decir la mía no está. Entonces, eso. Y bueno, este tema no tiene que ver con la convención, al menos yo le puedo decir la postura desde salud pública, es que, claro, la cannabis es puerta de entrada para drogas duras. Entonces, el discutirlo, el conversarlo, también puede venir a resolver, en la eventualidad más adelante que quede aprobado, la disminución del consumo de drogas. Entonces hay estudios, hay evidencia que va en esa línea. Eso puedo comentar como salubrista. ¿Y Gaspar? Yo diría que no hay temas vetados. Es un tema que, por cierto, lo podemos discutir. Quizás la discusión razonable sería si el mecanismo para legalizar la cannabis es la Constitución, o más bien delegarlo en el legislador. Yo creo que, por cierto, ahí puede ser que tengamos más diferencias. ¿Y qué crees tú? Yo pienso que así, como en muchos otros países se ha hecho, como en Chile,
la cannabis actualmente es ilegal, yo creo que debemos avanzar a discutir esto de buena fe. Y por cierto, el que tenga daños para la salud, que yo no los pongo en discusión, no necesariamente se relacionan con que sea legal o no. El alcohol, el cigarro y cuantas otras cosas hacen muy mal para la salud y son legales igual. Yo creo que la discusión debe ir más bien en la dirección de la autonomía de las personas para decidir sobre sus cuerpos, pero yo creo que el tema principal es si vale la pena constitucionalizar esta discusión, porque entendamos que constitucionalizar este tema significa dejarlo cerrado para el debate futuro. Yo creo que esta es una materia que debemos darnos el tiempo de debatirlo futuro. Presidenta, usted ha hablado de clima laboral, clima organizacional, sí, laboral. Ya. Pero ambiente de diálogo, de integrarse, de conversar, de ir superando algunas diferencias. Nos queremos referir puntualmente a la relación con el Poder Ejecutivo, el presidente Sebastián Piñera. ¿Llegó invitación o no del presidente Piñera? ¿Se van a juntar? No tenemos invitación formal, solamente lo que vimos en Twitter, que lo he dicho en otras ocasiones, y una decisión que tenemos que conversar, que está en la mesa, y tenemos que resolverla en algún momento. ¿Pero hay que reunirse con el presidente Piñera? Esa es una decisión colectiva. Nosotros tenemos una forma de liderazgo que también invita a la reflexión y a la conversación. Ya, pero usted dijo, aquí mismo en TVN, digamos, en las noticias del mismo día en que ustedes fueron electos, usted fue bastante... no sé si dura es la palabra, pero bastante taxativa. Bastante taxativa, dijo que era complejo, que sería complejo una visita del presidente a la convención, considerando el tema de las violaciones de derechos humanos. ¿Sigue pensando así? Por lo tanto, que sería no sería recomendable que el presidente Piñera fuera a la convención. Bueno, sigo manteniendo mi misma opinión, porque es lo que pienso, siento y veo que ha pasado. Quiero recordar que creo que el 7 de julio de 2021, las y los constituyentes emitimos una declaración, ¿ya? Donde hacia el estallido social. Le invito a las personas a revisarla. Ahí queda claro la postura de la gran parte del Pleno. Entonces, en pro o en vías de mantener ese clima organizacional que queremos apoyar, yo lo veo complejo y fue lo que dije y lo mantengo. Es complejo. ¿Y una visita de ustedes a la moneda? No puedo... Eso es lo que tenemos que resolver. Lo otro yo creo que ya lo tenemos más resuelto, dada la declaración. ¿Está resuelto que el presidente Piñera... Es complejo que vaya. En la convención no. No nos sirve para el clima organizacional, lamentablemente. Podría ser el otro escenario, pero no es así. Y lo otro tenemos que resolverlo aún. Gaspar, ¿hay alguna diferencia sobre este punto? Porque tú fuiste un poquito menos duro sobre este tema en su momento, en el día que asumieron. Yo no partiría de esa base, Connie, de que fui menos o más duro. Yo creo que con la presidenta hemos estado actuando en línea. Hay consenso y no una cosa que se nos ocurra a nosotros de que en Chile hubo excesos en materia, por ejemplo, uso de prisión preventiva, que hubo exceso en materia de represión de manifestaciones. Esa cosa no las dice la presidenta, no las digo yo, son consensos de expertos, digamos, internacionales también. Y por cierto que la visita del presidente al Congreso podría generar dificultades. Ahora, yo creo que para tener esta discusión, pero en serio, debemos recibir de alguna manera una invitación, una tabla con objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de esta reunión? ¿Dónde está la invitación? Yo creo que eso necesitamos para conversar, porque una visita protocolar, no tenemos tiempo para eso. Estamos trabajando contra reloj. Tenemos que establecer objetivos, misiones, de cuál sería la tarea de esa reunión, y ahí podríamos evaluarlo. Y como dice la presidenta, es importante tener esta discusión de manera horizontal con el resto de la mesa directiva y con el Pleno. Sí, quisiera agregar, que tenemos ese sentido de urgencia también de avanzar en lo interno, porque tenemos pocos meses, ya nos quedan 5 meses y algo. Entonces también con el vicepresidente conversábamos recién, y bueno, otros días, la necesidad de priorizar reuniones, porque no nos alcanza la agenda, sino vamos a estar solo en reuniones y no preocupados de lo importante que es conducir el proceso que nos falta estos 5 meses. Entonces, eso también para dejar el aviso que no todo vamos a poder resolver y entregar la audiencia. Pero están disponibles para, si les llega la invitación, evaluarla. Evaluarlo. Eso sí es claro. Sí. María Elisa Quintero, presidenta de la convención, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y extender ahí, si nos pueden ayudar a que la gente se informe, usando nuestra comunicación oficial, se agradece. Muchas gracias. Tenemos nosotros también aquí en TVN, tenemos programas de televisión, tenemos, todos los domingos de la mañana, también tenemos podcast, tenemos en nuestro portal 24horas.cl también un link dedicado a la convención, así es que por lo menos en la televisión pública sí estamos comunicando e informando lo que está ocurriendo allá en la convención. Vicepresidente Gaspar Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Matías. Me gustaría dar un mensaje de cierre antes de que nos vayamos. Y es transmitirle a la ciudadanía que nosotros tenemos un cronograma
que lo hemos estado cumpliendo a cabalidad. Los plazos se están cumpliendo, los mecanismos de participación están andando y estamos trabajando a toda máquina para dar las garantías de que los plazos se van a cumplir como están acordados, para que podamos entregarle a los pueblos de Chile una propuesta de texto constitucional, que es lo que se nos ha pedido. Ambos, muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora vamos a seguir con nuestro panel de invitados para hablar de varias cosas de la semana pasada y de la que viene. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la delincuencia que se tomó parte de la agenda? También la semana clave para el nombramiento del gabinete de Gabriel Boric. Todo eso y más lo vemos aquí en este teaser. Escuchamos muchos disparos. Todos nos metimos ahí a la farmacia. Ver a los dos tipos corriendo para acá no fue impactante. Lo que más preocupa es la nueva criminalidad, la excesiva violencia.